¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Nuevamente bienvenidos a los videomates con el maestro Colín. Quédense en su casa, revisen el Face, resuelvan su libro, hagan matemáticas, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita, actívenla para recibir notificaciones de nuevos vídeos y continuamos en la página 187, por favor. ¿Vale? ¿Por qué los vasos de papel tienen forma de cono y no de cilindro? Por ejemplo, ahí contesten. Los métodos. A lo largo de las actividades anteriores ayudaron a don Raúl a desarrollar e identificar formas de ciertos cuerpos geométricos que se generan al hacer girar determinadas figuras geométricas alrededor de un eje. Estos cuerpos se conocen como cuerpos o sólidos de revolución, pues se forman al hacer girar una figura plana alrededor de una recta llamada eje de rotación. Son ejemplos de estos cuerpos el cono, el cilindro y la esfera. El cono, recuerden, resultó de girar un triángulo recto, el cilindro de un rectángulo y la esfera de media circunferencia. Y ahora resulta importante que se identifiquen las características y elementos de cada uno de estos cuerpos geométricos. De manera individual, completen la siguiente tabla que se refiere a los cuerpos de revolución con los que está trabajando don Raúl. Describan con sus palabras, o sea, yo no les puedo dar aquí porque es con sus propias palabras. ¿Cómo se generó, por ejemplo, la base? ¿Cómo se genera la altura? El radio, ¿cómo se genera? Y el vértice, ¿cuál es? Para que les ayudo con la base, ¿cómo se genera? Pues es la base a través de la base del triángulo, ¿no? Al girar, ¿cómo se generó? La base del cono, al girar la base del triángulo. ¿Cómo se genera la altura? La altura del cono, pues a través del eje de rotación, ¿verdad? El radio, ¿cómo se genera? Pues de la misma forma es la base del triángulo que se giró. Y el vértice o eje, que es el eje de rotación, que era el popote en este caso, no sé si lo recuerden. Entonces ese vértice es... ¿Cómo se generó? Pues pegando el triángulo, ¿no? Ahí girando el triángulo sobre ese eje. Bien, ahora sigue, ustedes hagan el cilindro y faltó la esfera. Y así nos pasamos a la siguiente página, por favor. De la misma forma, cómo se genera el centro de la esfera y cómo se genera el radio. Sí está, pero en otra página. Para hacer, tracen en su cuaderno y van a pegar la hojita en esta parte del libro precisamente porque también la voy a revisar. Tracen el desarrollo plano de un cilindro cuyas medidas sean 4 centímetros de radio y 10 de altura. Recórtenlo y armen el cilindro. Bueno, lo van a recortar y lo van a traer, por favor, para la revisión, ¿de acuerdo? 2. Dibujen en su cuaderno el desarrollo plano de un vaso en forma de cono, que mida 4 centímetros de radio y 10 centímetros de altura. Armen el vaso y verifiquen que tienen las medidas indicadas, ¿verdad? Analicen qué tipo de cuerpo de revolución se obtiene cuando se hace rotar alrededor de un popote un paralelogramo que no sea un rectángulo. Y dibújenlo cómo quedaría, ¿de acuerdo? Y en esa misma hojita, la van a dibujar y ahí mismo la van a agregar. Si es en su cuaderno, no importa, lo pueden hacer igual en su carpeta de experiencias. Lo que importa es que hagan matemáticas. Analicen qué tipo de cuerpo de revolución se obtiene cuando se hace girar un triángulo que no es rectángulo. Por ejemplo, un equilátero, ¿cómo quedaría, no? Son variantes de los anteriores. Construyan un triángulo rectángulo de lados que midan 3, 4 y 5 centímetros. Es un triángulo pitagórico. Gírenlo sobre cada uno de sus aristas. Observen que puede generar 3 cuerpos de revolución. Imaginen que arman un vaso de papel con los diversos cuerpos de revolución generados. ¿Cuál tendrá el mayor volumen? Lo calculan. Recuerden que el volumen es área de la base por altura. Pero en este caso, como en algunos podrían ser conos, el cono es área de la base por altura sobre 3. Justifiquen su respuesta y exactamente cómo la voy a justificar, pues a través del primero crear los modelos y calcular su volumen. De acuerdo con la conjetura anterior, ¿de qué depende que un cuerpo tenga un volumen mayor o menor que el del cono y el de las figuras que analizaron? ¿De qué dependerá? Vamos a continuar. Con un rectángulo de 3 y 5 unidades por lado, se generan 2 cilindros de diferentes medidas al hacer girar el rectángulo en cada uno de los lados alrededor de un eje de rotación. ¿Cuál cilindro será el que tenga mayor volumen? Justifiquen y compartan sus respuestas. ¿Cómo lo pueden justificar? Pues haciendo las operaciones, ¿verdad? Recuerden que el volumen de los cilindros es área de la base, que es un círculo, y por la altura. Analicen el siguiente enunciado. Ahora vamos a analizarlo. La esfera
a diferencia del cono y del cilindro, no tiene un desarrollo plano. Reflexionen la contestación a la pregunta y propongan una forma de demostrar la veracidad o falsedad de la misma. Bueno, realmente las figuras sí son planas. Si yo, ¿cómo les explico? El balón de fútbol que tiene hexágonos y pentágonos, pues son figuras planas. Luego, si los desarmamos, sí quedaría. Claro que esas figuras, al inflarlos, se deforman. Planas como tal, no son, ¿verdad? Entonces, sí es posible que la esfera no tenga un desarrollo plano. Sin embargo, se puede generar. En esta lección aprendieron a anticipar las características que se generan al hacer girar una superficie sobre un eje. También fueron capaces de reconocer y construir desarrollos planos de conos y cilindros rectos. Analicen ahora la situación siguiente. Si se tiene un cono circular y lo truncan, es decir, hacemos que pase un plano que corte a la superficie del cono de manera paralela a la base del mismo, ¿qué figura geométrica se hizo girar para obtener dicho cuerpo sólido? Igual, una esfera, ¿verdad? Una media circunferencia. Miento, un triángulo, sigue siendo un triángulo. ¿Cómo sería ahora el desarrollo plano del tronco del cono truncado? Imagínenlo y elabórenlo y dibújenlo, por favor. ¿De acuerdo? ¿Qué figura geométrica se hizo girar para obtener dicho cuerpo sólido? Pues el mismo triángulo, pero sin la punta, con un lado más corto que el otro. Ya lo imagino yo en mis pensamientos, pero no se los puedo dar a entender porque ustedes también tienen que desarrollar esa capacidad espacial. Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos esta lección, este videomate. Espero que les sirva. Sigan en casa, sigan resolviendo su libro y pues convivan con su familia, que es lo más importante. Que tengan ustedes un buen videomate, una buena resolución y nos vemos en el próximo. Hasta luego.